Muy bien, seguimos entonces en esta clase de dones espirituales de corderitos. En el video anterior veíamos los dones de expresión, ¿sí? En realidad vimos dos dones de expresión, que vimos el don de ciencia y la palabra de sabiduría. En realidad me faltó el tercero, que es discernimiento de espíritu, que lo vemos ahora entonces, ¿sí? Punto número 3, entonces discernimiento de espíritus. Es un don de revelación. Y como definición, anotemos, da la comprensión sobrenatural en el dominio de los espíritus, revelando cuál es el origen del espíritu que opera en una persona. Este don opera enteramente de una manera sobrenatural y las cosas que revela son del mundo espiritual. Punto seguido. Pablo discernió en el espíritu usando este don, el origen y la naturaleza del espíritu que operaba en Elimas el mago. Esto está en Hechos 9:10. Bien, más o menos para desglosar esta definición, Dios nos revela, el Espíritu Santo nos revela, les puede revelar a una persona, a algún hermano de la congregación, el espíritu malo, el espíritu inmundo o el demonio que puede estar influenciando o puede estar poseyendo o puede estar oprimiendo, ¿sí? alguna vida, ¿sí? Algún hermano, alguna persona, alguna hermana nueva, algún hermano nuevo, ¿sí? Dios de alguna manera le permite ver cuál es el espíritu que hay en esa persona. Podemos hablar de espíritus de algún vicio, de algún problema, espíritu de chismerío o de cualquier mecanismo que venga del enemigo, ¿sí? ¿Cómo es que Dios le revela esto? La persona puede sentirlo, como sentirlo por dentro, sentirlo en el espíritu, ¿sí? O también la persona física, como que si físicamente o con los ojos físicos puede de alguna manera ver el demonio en esa persona, ¿sí? Junto con esa persona, influenciándola, trabajando en ella y manteniéndola de alguna forma presa, ¿sí? Es como les decía anteriormente, es como que una ventana en el mundo espiritual, al mundo espiritual, se nos abre y nosotros podemos ver a través de ella qué está sucediendo. De la misma manera en que una persona puede ver cómo un espíritu inmundo está trabajando sobre una vida a través de este don de discernimiento de espíritu, también el Espíritu Santo nos puede revelar a nosotros algo que venga de parte de Dios, un espíritu lindo de parte de Dios que esté en una persona, por ejemplo, un espíritu de carisma para servir, para hacer buenas obras, para dar amor, y un montón de cosas que tienen que ver con que Dios espera de nosotros como hijos de Dios. Entonces, por eso es discernir si ese espíritu viene de parte de Dios o viene de parte del enemigo. Como verán, los tres dones que hemos visto ahora, don de ciencia, de discernimiento de espíritu y palabra de sabiduría, son revelaciones que Dios les da a sus hijos con objetivos específicos, como dijimos al principio, para beneficio, para provecho del pueblo de Cristo, para la iglesia, ¿sí? Entonces, por eso son los dones de revelación, porque algo se nos está revelando a nosotros. Ahora comenzamos con la segunda clasificación de dones, y en este caso vamos a hablar de los dones de poder, que también encontramos tres dones de poder a la luz de la palabra de Dios. Como primero, don de fe. Vamos a poner como título central dones de poder y dentro de ello un subtítulo que diga don de fe. Ahora, es muy importante tener en cuenta que existen diferentes clases de fe antes de hablar del don de fe. Por ejemplo, cuando uno cree en una persona, tiene confianza en un familiar, tiene confianza en un ser querido, es fe, eso es confianza, es un tipo de fe, lo cual no significa que sea un don de fe, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que tienen fe en la Virgencita, fe en el Gauchito Gil y un montón de cosas, que no es una fe bien enfocada, no es una fe como lo dice la palabra, pero no deja de ser fe. Esa persona realmente cree en eso. Bien, cuando uno cree que Cristo salva,
¿sí? Es creer en el Señor Jesús. Todos nosotros conocemos que Cristo salva. O, por ejemplo, todos nosotros conocemos las promesas de Dios. Sabemos que Dios nos habla y que Él no miente. Y eso es un tipo de fe, es una confianza que nosotros tenemos. Pero no significa que sea un don, propiamente dicho, de fe, otorgado por el Espíritu Santo. Por eso es importante anotar esta definición. El don de fe es fe en lo que parece o es imposible. Por medio de este don veremos las sobrenaturalidades de Dios obrando poderosamente. Anoten lo siguiente: la fe a menudo es tratar con el futuro, lo invisible, las cosas que no son físicamente posibles. El don de fe es la dotación, anoten, el don de fe es la dotación especial dada a una persona que Dios llama, ¿sí? Es una dotación, es una fe poderosa que Dios le da a una persona que Él ha llamado para un propósito específico, diferente de otras personas que podemos tener fe, pero no necesariamente significa que tenemos un don de fe en nuestra vida dada por el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué Dios a una persona le puede dar una fe, este tipo de fe sobrenatural? Porque Dios llama a esa persona para que dé pasos, ¿sí? Anoten esto, para que dé pasos de acciones imposibles debido a lo que Él ha hablado. Es decir, Dios le puede dar a una persona la tarea de hacer un trabajo para Él, para Dios, que puede ser imposible, ¿sí? Dios le puede decir a alguien: quiero que en 3 días salgas a predicar en la calle y vas a llenar, qué sé yo, el Estadio Malvinas Argentinas, ¿sí? Entonces, ¿quién va a creer que en 3 días una persona predicando va a llenar el Estadio Malvinas Argentinas? Solamente una persona que ha recibido de parte del Espíritu Santo este regalo, este carisma, ¿sí? Que es los dones, el don de fe como un regalo de Dios, una fe poderosa, una fe increíble y que no cualquiera puede tener. Ya en la próxima clase vamos a ver cómo los diferentes dones espirituales son otorgados a diferentes, por ejemplo, ministerios, ¿sí? Pero recordemos que cada uno de estos 9 dones que hoy estamos viendo pueden ser para cualquier miembro de la iglesia, cualquier miembro del pueblo de Cristo. Dentro de los dones de poder vimos entonces el dones de fe. Ahora vemos como punto número 2, sanidad. Bien, definición, anotar. Este don se manifiesta con el propósito claro y específico de traer sanidad corporal. Y lo vemos repetidamente a través de los 4 evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si nos ponemos a ver Mateo, Marcos, Lucas y Juan y también el libro de Hechos, vamos a encontrar que a través de Jesucristo y a través de los 12 apóstoles se hicieron maravillas, se hicieron cantidad de sanidades, ¿sí? Se sanó ciegos, se sanaban cojos, se sanaban enfermos de lepra. Recuerdo que los apóstoles oraban por las prendas, por la ropa de los enfermos, y cuando luego los enfermos se ponían esa ropa, ellos se sanaban. Vemos sanidades a través de la palabra, a través de una simple oración, a través de las predicaciones. El hecho de que una persona creyera lo que Jesús hablaba o los apóstoles hablaban, ya se recibía una sanidad de enfermedades. Entonces, esto también no se puede lograr si no es por un regalo del Espíritu Santo, ¿sí? Algo muy importante entender que un don es un regalo, es un carisma, ¿sí? La palabra griega es carisma, es algo que se recibe como una dádiva, un regalo que viene de parte de Dios, ¿sí? Y solamente este tipo de acciones son todas sobrenaturales. El hombre no podría hacer ninguna sanidad ni ninguna de las cosas que hoy estamos hablando si no fuera un regalo por el Espíritu Santo. Bien. Punto número 3 de los dones de poder: milagros, ¿sí?
milagros. Se muestra por este medio maravilloso, esta es la definición que tienen que anotar, se muestra por se muestra por medio de este milagro maravilloso don de la donde la sobrenaturalidad, ¿sí? Donde la sobrenaturalidad de Dios opera en nosotros. Por ejemplo, Hechos 2:22 se muestra el don de milagros a través de 3 formas distintas, que son una maravillas, otra es prodigios y otra señales. Todas las maravillas, todas las señales que se van produciendo son de alguna manera la certificación de que una persona es hija de Dios o viene de parte de Dios. Por ejemplo, a Jesucristo le dijeron: Señor, nosotros conocemos que vos sos maestro de parte de Dios por las señales que haces, ¿sí? A los 12 apóstoles, muchas personas creyeron porque vieron milagros vieron a Dios haciendo milagros a través de los 12 apóstoles, como Jesucristo también hacía milagros. Y a Jesucristo muchos creyeron en Jesucristo porque vieron los milagros que él hacía, porque Jesucristo mismo hacía milagros similares a lo que hacían los profetas o a los que hacían Moisés, ¿sí? En el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Entonces allí vemos cómo los milagros, cómo las señales van siendo, como decirlo, un tipo de certificación, una credencial, esa sería la palabra, una credencial para demostrar que vienen de parte de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que ustedes son hijos de Dios? Bueno, a ver las maravillas, a ver los milagros que hacían. Estos 3, entonces, fe, sanidades y milagros, son los dones de poder. Bien, ahora vamos a ver los dones de expresión. Así como vimos 3 de revelación, 3 de poder, ahora vamos a ver dones de expresión. Como punto número 1, profecía, ¿sí? Don de profecía. Es muy importante tener en cuenta que una cosa es tener un don de profecía y otra cosa distinta es tener el ministerio profético. El Espíritu Santo lo que da es el don de profecía y el ministerio profético lo da Jesucristo. En cuanto al don de profecía, como dijimos recién, cualquier miembro de la iglesia puede Dios darle este don de profecía y tenerlo y utilizarlo para provecho y beneficio y bendición de la iglesia, para edificación. Ahora, el profeta es el que tiene el ministerio. Dentro de la iglesia podemos encontrar al pastor, al apóstol, al maestro, al evangelista, y así también encontrar al profeta de la iglesia, tener el profeta de la iglesia. Ahora, que una persona tenga don de profecía no significa que esa persona sea profeta, ¿sí? Tiene don de profecía, pero no es profeta. Cuando una persona es apartada dentro del ministerio, es apartada dentro de la congregación para que sea ungido, porque ha sido elegido por Dios como el profeta de la congregación, el profeta de la iglesia, eso es ya el don profético, ¿sí? Entonces, no todo aquel que profetiza es profeta, ¿bien? Pero obviamente el profeta siempre va a tener palabras de profecía. Cualquiera entonces puede tener el don de profecía y ser usado por el Señor, pero no quiere decir que cumpla entonces con el ministerio profético. La profecía siempre va a tener estos requisitos. Nunca va a contradecir la palabra. La palabra escrita, la Biblia, ¿sí? Es la profecía escrita por excelencia. La mayor de las profecías, dice. ¿Sí? Nunca va a contradecir la palabra. Va a exhortar, edificar y consolar. Esto lo encontramos en 1 Corintios 14, versículos 3 y 4. Va a exhortar, edificar y consolar. También la profecía es para manifestar los secretos del corazón, es para que el Espíritu Santo pueda convencer a aquella persona que no conoce a Dios. Pablo decía: ojalá que todos profeticen, ¿sí? O decía busquen el don de profecía. Pablo decía, Moisés en un momento vienen unas personas y dicen:
Moisés, mira, todas estas personas están profetizando, que se callen. Pero Moisés le dice, no, déjalos, ¿qué más quisiera yo que todos profeticen? ¿Sí? Pero es importante entender que es Dios hablando a través de esa persona y que esa persona dice, así dice el Señor. Entonces la persona suelta la palabra de profecía que Dios ha puesto en su corazón, ¿sí? En su espíritu. Y el profeta, por ejemplo, es quien tiene poder en su boca para declarar algo y no hace falta como condición que el profeta diga, así dice el Señor, porque Dios ya puso poder en su boca para profetizar. ¿Sí? Diferente quien tiene el don de profecía que dice, así dice el Señor y da el mensaje. También quiero aclarar lo siguiente, hay muchas personas que pueden recibir una palabra de profecía y no necesariamente tenga el don de profecía. Cuando es el don de profecía es algo que a menudo Dios lo vuelve a utilizar y Dios lo vuelve a utilizar y Dios lo vuelve a utilizar, Dios lo vuelve a usar y Dios le confirma por lo general al pastor o a la cabeza espiritual de la iglesia que X hermano o hermana tiene un don de profecía. Entonces acá vamos a encontrar una diferencia muy importante y nos va a aclarar y nos va a ayudar a de alguna manera poder clasificar. Puede una persona profetizar hasta muchas ocasiones, pero no significa que tenga el don de profecía. Después están quienes sí tienen el don de profecía, donde Dios utiliza su boca y dicen, así dice el Señor, y habla, y no necesariamente van a ser profetas. Tienen el don de profecía, que es lo que estamos hablando hoy. Y después, como tercera instancia, tenemos donde un profeta es ungido por Dios para ejercer ese ministerio, propiamente dicho, profético. ¿Bien? Ok. Como segundo punto, don de expresión, tenemos diversos géneros de lengua. Y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 2 de Hechos, ¿sí? Como definición, anotemos, es una declaración sobrenatural por medio del Espíritu Santo en idiomas nunca aprendidos por el que está hablando. Lenguas no entendidas generalmente por la mente de el que habla, ¿sí? Es decir, podemos estar nosotros en un momento de oración, un momento de adoración o un momento cotidiano en algún lugar donde nosotros estemos en comunión con el Señor y el Espíritu Santo entonces va poniendo palabras en nosotros y empezamos a hablar en otro idioma. Este idioma puede ser un idioma terrenal, es decir, que podemos estar hablando inglés, podemos estar hablando árabe, japonés, ruso, cualquier idioma que nosotros no conocemos y no entendemos, nuestra mente no la entiende, y en ese idioma nosotros estar hablando con el Señor. O también podemos estar hablando en lenguas angelicales, ¿sí? Con un lenguaje que viene directamente del cielo y no es un lenguaje terrenal. Pueden darse ambas ocasiones. Entonces, podemos nosotros vamos a desconocer nosotros este idioma en el cual el Espíritu Santo nos hace hablar. Cuando una persona tiene diversos géneros de lenguas, puede, por ejemplo, hablar de una manera o con unas lenguas para orar, puede utilizar otras lenguas para profetizar, otras lenguas para reprender, otras lenguas para, en un momento de adoración, influir en el espíritu de adoración. Entonces, por eso es diversos géneros de lenguas, diversos formas de lengua, ¿sí? No es que una persona siempre va a hablar una sola lengua. Entonces allí nosotros vamos a ir entendiendo y a la luz de la palabra un poco profundizando este conocimiento. Mira, aquella persona habla en lengua, tiene diversos géneros de lengua. No, el don de diversos géneros de lengua va aplicándose como si fuese, de alguna manera, para explicarlo, una lengua para cada ocasión. Una lengua para orar, una lengua para adorar, una lengua para exhortar, ¿sí? Una lengua para hablarle a una persona, una lengua para hablarle a otra persona. Allí en el libro de los Hechos vemos como muchas personas ven cómo el Espíritu Santo había descendido y había tomado a 120 personas y otros los escuchaban y decían, mira, ¿cómo puede ser que nosotros somos cretenses, dice la palabra,
egipcios, y los estamos escuchando a ellos hablar nuestras lenguas de nacimiento cuando ellos no conocen nuestras lenguas de nacimiento. Entonces allí vamos viendo cómo Dios va haciendo cosas asombrosas y que esto de una manera humana es imposible. Entonces esto es algo sobrenatural. Esto es algo poderoso y hermoso que viene de parte del Espíritu Santo. Como último, punto número 3, dentro de los dones de expresión tenemos interpretación de lenguas, ¿sí? ¿Cómo sería esto? La definición es la siguiente para que anoten. Es la capacitación sobrenatural por el Espíritu Santo para interpretar lenguas desconocidas a la lengua de la congregación. No es don de traducción, esto subrayenlo, no es don de traducción. El intérprete no entiende la lengua empleada. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, Dios puede estar, el Espíritu Santo, tomando a una persona en donde, con un don de lenguas, estar hablando un idioma, y otra persona escucharla, lo que esa persona está diciendo. Ahora, la segunda persona no entiende el idioma que está hablando la primera persona, pero el mensaje lo recibe en el corazón. Dios le habla, el Espíritu Santo le revela dentro de su corazón lo que la persona está hablando. Entonces no es que una persona escucha y traduce lo que está diciendo la primera persona, sino escucha e interpreta el mensaje. Entiende, el Espíritu Santo le revela lo que esa persona quiere decir y se transmite ese mensaje. Entonces, ninguna de las dos puede entender la lengua que se está ni hablando ni escuchando, pero la segunda persona puede entender lo que esa persona está diciendo, ¿sí? Entonces, por eso también es muy importante el orden, ¿sí? Es muy importante hablar en lenguas en voz alta cuando quien está ministrando en ese momento la presencia de Dios pueda de alguna forma lo habilite. No estoy hablando de encasillar al Espíritu Santo como alguien lo quiera, pero sí es importante que nos podamos escuchar unos a otros para poder lograr esta edificación que decíamos al inicio de los dones espirituales. Porque si hay 20 personas, 18 hablamos en lenguas, ¿quién puede interpretar o quién puede entender o discernir lo que el Espíritu Santo nos está hablando? ¿Sí? Cuando sucede esto es porque el Espíritu Santo algo nos quiere revelar, algo nos quiere expresar, algún poder quiere manifestar. Entonces debemos estar atentos y utilizar no solamente el espíritu, no utilizar solamente el alma, no utilizar solamente el cuerpo físico en ese momento para el servicio, para la edificación o lo que se esté haciendo, así sea una actividad espiritual como la adoración, sino estar allí en cuerpo, en alma y en espíritu. Es decir, ser consciente desde nuestros oídos, de nuestra mente, cómo ir de alguna manera disfrutando y manejando esa situación espiritual con nuestra alma, de que nosotros no mezclemos las emociones, ¿sí? En el alma podemos sentir ganas de llorar y llorar y llorar, y lo podemos hacer y es hermoso, pero no significa que vamos a llorar y no vamos a dejar que el Espíritu ponga palabra en nosotros. O podemos llorar en voz alta y no dejamos que otra persona hable la profecía. Entonces uno dice, pero si está llorando por el Espíritu Santo no la podemos interrumpir. Sí, esa persona se tiene que controlar su parte almática para no interrumpir lo que el Espíritu Santo quiera decir. Tal vez haya una profecía, una interpretación de lengua y una persona está llorando muy fuerte y no deja que lo demás se escuche, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo hace como Él quiere, no podemos encasillarlo, pero también el Espíritu Santo es ordenado y también el Espíritu Santo va a hablar donde hay orden. Así como en el Génesis puso orden el Señor y luego puso propósitos, de la misma manera, en este caso, el Espíritu Santo va a trabajar a través de un orden, ¿sí? Cualquier pregunta, duda que generen, ya saben, como siempre, me escriben o le escriben a Martín o a Micaela. Estamos a su servicio. Que el Señor les bendiga. Espero que esta clase le haya sido de mucha edificación. Que el Señor les bendiga.